Hoy tenemos la segunda parte de ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que estamos enseñando? La oración. La oración. Hoy tenemos la segunda parte. ¿Cuál es la serie que estamos llevando? Disciplinas espirituales para la piedad. Esa es la serie que estamos llevando. Disciplinas espirituales para la piedad. Dijimos que la piedad es igual a ser como Cristo. Y hoy toca la oración. La oración. Dijimos la semana pasada que la oración es, juntamente con la palabra de Dios, una de las disciplinas que nos acelera nuestro crecimiento y nuestra semejanza a Cristo. Cuando oramos y estudiamos la palabra diligentemente, nuestras vidas dan un giro total, un cambio total hacia el parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres parecerte a Cristo en piedad? ¿Quieres parecerte a Cristo en mansedumbre, en sencillez, en humildad, en dadivosidad? Ora y estudia su palabra cada día más. Pero no solamente esas son las dos disciplinas que hemos llevado otras disciplinas más donde vemos la alabanza, la adoración y otras más que seguiremos llevando en el transcurso de los domingos que vengan. Dijimos aquella oración el domingo pasado que nosotros, hermanos, no creemos en la oración. Dijimos que el por qué no oramos. Y uno de los puntos principales es por qué no oramos. Es porque no priorizamos. No tenemos prioridades. No tenemos una autoeducación en nuestra casa y por eso no oramos. Otras cosas han ocupado el lugar de la palabra de Dios. Otras cosas ocupan el lugar de la oración. No hay una prioridad. Para mí, para usted, no está la oración como prioridad. Y pusimos muchos ejemplos. El cansancio, la enfermedad, muchas cosas. Bueno, la enfermedad, si estamos enfermos, es un poquito creíble. Dijimos, y ahí quedamos nosotros, cuando Juan Wesley decía: como hoy tengo muchísimas cosas que hacer y son tantas cosas, necesito orar una hora más para priorizar mis quehaceres del día. Necesito oración, necesito que el Señor me guíe. Juan Wesley, cuanto más cosas tenías que hacer, más oraba. Dijimos el domingo pasado que nosotros cuanto más cosas tenemos, menos oramos. Somos al contrario de Juan Wesley. Segundo punto, o el punto para continuación en donde quedamos para hoy es: no oramos porque tenemos falta de fe. No oramos porque no tenemos fe. Realmente no creemos. No creemos en las promesas que Dios nos ha dado a través de la oración. No creemos en esas promesas. No creemos que resulte todo eso lo que la Biblia dice. Porque al final y al cabo, nosotros parece que somos cristianos, pero en tu práctica eres un ateo. En la práctica tú eres ateo. Porque si verdaderamente creyeras lo que la Biblia dice, tú oraras y leyeras la Biblia. Tú oraras y leyeras la Biblia. En realidad, dentro de ti, en la práctica, eres un completamente ateo. No crees lo que las promesas de Dios dicen en su palabra. Hay una rebeldía en tu corazón hacia Dios por no priorizar tu vida. Lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces. Hemos escuchado tantos sermones acerca de la oración. Nos han enseñado, algunos de nosotros venimos desde niños escuchando. Pero a la hora de la práctica, nosotros no creemos en eso. No creemos. No creemos lo que la Biblia dice. Porque si creyéramos verdaderamente lo que la Biblia dice, nosotros oraríamos, priorizáramos. Tras que nos levantáramos por la mañana,
nos levantáramos y fuéramos a nuestro lugar secreto, a nuestro sofá, a nuestra habitación, ahí solo, o en la misma cama, me daría la vuelta, me pondría de rodillas y seguiría en mi comunión con Dios, o comenzaría mi comunión con Dios en oración. Pero realmente dentro de mí, en la práctica, soy ateo. ¿Por qué? Porque realmente en la práctica yo soy uno más del mundo. En la práctica yo vivo como el mundo vive. Hago las cosas que el mundo hace y yo anhelo las cosas que el mundo anhela. De lengua, yo puedo decir soy cristiano. De lengua, yo puedo decir soy cristiano, soy creyente, soy un hijo de Dios. Porque como lo vemos ahora por todo el mundo, ser cristiano es una moda, todo el mundo es cristiano. Pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está a años luz de Dios, porque su práctica lo dice todo. La práctica, cómo vive, cómo educa a sus hijos. ¿Cómo está su mujer en casa? ¿Cómo está su marido en casa? ¿Cómo está su hogar? En la práctica somos extremadamente ateos. No creemos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a solo orar cuando tenemos un problema muy gordo, muy difícil. Cuando ha venido una enfermedad, un accidente, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, entonces yo doblo mis rodillas y lloro, me quebranto. Pero ¿por qué esperar un accidente? ¿Por qué esperar un golpe económico en mi hogar? ¿Por qué esperar un problema familiar? ¿Por qué esperar para quebrantar tu corazón delante de Dios? ¿Por qué no lo podemos hacer aquí, hoy, ahora? ¿Por qué esperar el problema? ¿Por qué esperar la disciplina de Dios a tu vida? Para poder correr de rodillas y buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Estamos muy mal acostumbrados. Es muy difícil pensar que Dios va a socorrerte en cuestión de un segundo. ¿Que Él lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Él es soberano, Él es poderoso. Pero ¿por qué creer? ¿Por qué esperar a ese momento? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Y empezar a orar hoy. A tener una comunión ferviente, una comunión ardiente con tu Padre. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento, aquí y ahora es el tiempo. Dios muchas veces va a permitir momentos duros en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que oremos. Para que oremos. Para que no seamos cristianos de lengua solamente y de corazón lejos. Dios va a permitir momentos duros, pruebas duras en nuestra vida. Se lo hablo con toda la experiencia, que Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas para que nosotros podamos correr a los pies de Cristo, orar a Dios por misericordia, orar para que Él nos ayude en los momentos duros y se termine el problema y ya no oro más. Ya no oro más. Se terminó el problema y se terminó mi oración, mi comunión con el Padre. Se cortó otra vez de nuevo y otra vez comienza la vida cristiana perezosa. La vida cristiana prácticamente en práctica de ateo. Porque yo no sigo confiando en las promesas del Señor. Debemos ir en contra de la mala priorización. Escuche bien. Debemos ir en contra de la mala priorización y organizarnos bien. Ese es el siguiente punto. Debemos ir en contra de eso. Yo tengo que luchar. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo, el ser humano no está acostumbrado a priorizar, a organizarse. Por naturaleza, por consecuencia del pecado, el hombre es un desordenado total. Es un desordenado.
Si el padre o la madre no le educan a los niños, a los hijos, a recoger sus medias, sus calcetines, su ropa que dejan tirado por un lado, por el otro, las chanclas, las chinelas, los zapatos, y la madre está atrás del niño recogiendo y lavando, y el niño no aprende, la niña no aprende a lavar, a meter la ropa a la lavadora, porque por lo menos hoy tenemos la industrialización está y la tecnología está a 100% hoy. No es como hace 20, 30 años atrás, donde el niño o la niña tenía que ir a una gaveta y fregar la ropa ahí. Y cada padre, cada madre lo llevaba al niño a aprender ahí, o a la niña a aprender a lavar la ropa. Hoy no, hoy tiene que meter un montón de ropa a un hueco y a una cosa blanca que se llama lavadora. Y ni aún así los padres le enseñan a hacer eso a los hijos. Hay una desorganización total en el hogar. Nosotros no estamos acostumbrados a organizarnos. Por lo tanto, el estudio, la oración, están en último lugar muchas veces. No hay un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. No hay una oración profunda de la comunión con tu Padre. No podemos hacer eso. Acordémonos de los martes, lo que estamos estudiando, Efesios capítulo 6. Estamos en tierra hostil, estamos en tierras peligrosas. El príncipe de este mundo está gobernando, Satanás. Creer que las promesas de Cristo en su palabra son como una roca inamovible. Esa tiene que ser nuestra creencia en medio de la oración, y para eso tenemos que estudiar la palabra, para creer que Cristo ha dejado promesas que son como una roca inamovible e infalible. Creer en el poder omnipotente desplegado para obrar a favor de su iglesia. Vuelvo a repetir. Tenemos que creer en el poder omnipotente desplegado de Dios a favor de la iglesia. ¿Tú crees que Dios ha dado poder a la iglesia? Nunca lo sabrás si no estudias, si no oras. Vamos a leer, vamos a la Biblia, vamos a confirmar todo lo que estamos hablando. Efesios 1, 18 y 20, por favor. Efesios 1, 18 al 20. Dice, escuche, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza, ¿de qué? De su poder, el mismito poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! Hay un poder desplegado de Dios para su iglesia. Vamos a Colosenses capítulo 1, 10. Más adelante, Colosenses 1, 10, unas 10 páginas más para adelante en su Biblia. Colosenses 1, 10 al 11 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido, dice, ¿con qué? Con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, ¿con qué? Con gozo. Gloria sea al Señor. Siguiente punto, hermano. No me quiero pasar al otro punto sin decirle que Dios, en medio de la oración, en medio de la palabra, el estudio, Dios va a desplegar poder sobre tu vida. Esos son los versículos que hemos leído, hermano. Dios va a desplegar poder a favor de su iglesia. Cuando hay una iglesia que clama, cuando hay una iglesia que ora, Dios da poder a su iglesia sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el yo. Siguiente punto. La oración se aprende. Como dije hace un momento, el niño, cuanto va creciendo, si usted lo deja que viva una vida desordenada, el niño va a ser desordenado.
Si usted en su casa no lo agarra fuertemente y le dice a su hijo, hijo mío, cuando yo te diga sentarse, ¿tú te vas a sentar? Cuando usted le diga en su casa, que es ahí donde comienza la disciplina y la educación hacia nuestros hijos, el niño no va a aprender nunca, jamás. No lo va a saber, no lo va a hacer. Hermano, así mismito somos nosotros. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. ¿Se acuerdan del pasado domingo con la introducción que yo di? Hemos escuchado acerca de oración, hemos hablado de oración, hemos recomendado oración y creemos que oramos, pero en realidad no sabemos orar. Esa es la realidad. No sabemos orar. ¿Por qué, pastor, usted va a decir que yo no sé orar? Pues porque no lee la Biblia. Eso está claro. Porque no te congregas. Porque vives peleado. Porque de todo te ofende. Eso es señal de que tú no oras, de que tú no estudias la palabra del Señor. Y por lo tanto tienes que aprender a orar. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Escuche lo que dice. Lucas 11:1. Lucas 11:1 dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos. ¿Qué le dijo? Enséñanos a orar. Maestro, yo no sé orar, enséñame a orar. ¿Como quién enseñó a quién? Como Juan les enseñó también a quién. Oye, todo maestro tiene que enseñar a orar. Pero ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Pastor, de enseñanza de oración. Enséñenos a orar. Y yo le diría, vengan los martes, estamos estudiando cómo aprender a orar. Escuche bien, por favor. La poca oración, en muchos casos, es que no sabemos orar. Escuche bien, por favor. Esos momentos cuando venimos 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, es una muestra, en muchos casos, no en todo, que no sabes orar. La poca oración en muchos casos es muestra de que no sabemos orar. Nos da miedo o nos da vergüenza orar. Estoy hablando con Dios, no aquí en la iglesia. O bueno, si algún hermano viene aquí a la iglesia en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé cómo. Pero eso es personal entre usted y Dios. Nadie lo tiene que ver, usted y Dios. La vergüenza y el miedo no son excusas para aprender a orar. Ay, pastor, que yo soy tímido. Ay, pastor, que yo tengo vergüenza. Eso no es excusa para que tú aprendas a orar. Eso no es excusa para aprender a orar correctamente. De nada sirve saber que los discípulos no sabían orar y que luego aprendieron a orar y yo no lo ponga en práctica. Eso quiere decir que tampoco yo quiero aprender. Yo no quiero aprender a orar. Ahora la pregunta viene es, pastor, ¿cómo aprendo a orar? ¿Cómo aprendo a orar? Escuche la respuesta. Aprendemos a orar orando. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Vaya, pastor. Leer un libro sobre la oración, mirando predicaciones sobre la oración, no se aprende a orar. Escuche bien, por favor. Leyendo un libro sobre oración, mirando una predicación sobre la oración, no se aprende a orar. Solo vamos a tener una información en la cabeza sobre la oración si no la practicamos. Escuche bien, por favor. Usted puede escuchar predicación sobre oración, un libro sobre oración, una enseñanza sobre la oración, pero si usted no lo practica, usted no sabe orar.
Usted va a tener una información. Cuando hable con alguien de oración, usted va a saber expresar. La oración es esto, la oración es acá. ¿Qué es la oración? Si yo preguntara ahora mismo, hasta los niños, como dijo Imer anoche, ya hasta Matías, hasta María Ángeles, ya lo sabe qué es oración. Oración es hablar con Dios. Pero ¿qué más es oración? Ya no sabe más. Conoce lo base, la base. Si no la practicamos, la enseñanza, no sabemos orar. No sabemos orar. No podemos ir más, no vamos más allá del Padre Nuestro. No vamos más allá. Por ejemplo, yo lo estaba mirando ahorita, ahora Abraham cuando decía 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí me empezaba, tin, tin, tin. Mire, hermano, yo puedo ver a Abraham con la guitarra, o a Rodin con el bajo, o a Abraham. Un año me puedo parar ahí mirándolo. Un año, día tras día, tocar la guitarra. Mire, hermano, eso no hace que yo sepa una nota de guitarra. El mirar a Abraham a mí no me hace músico. El observar a un albañil construir una obra a mí no me hace albañil. Yo tengo que ir a la práctica. A ver, Abraham, dame esa guitarra que yo la voy a hacer hablar sola. El próximo guitarrista es el pastor. Pero si yo me quedo sin agarrar la guitarra, ¿cuándo voy a aprender la música? Si yo no me meto y utilizo las herramientas de un albañil, yo jamás voy a aprender a ser albañil. Yo tengo que meter la mano en algo para aprender a hacer eso. Lo mismo la oración. Yo puedo tener mucha información en mi cabeza acerca de la oración, pero si yo no practico, yo no sé orar. Yo no sé orar. Tengo que sumergirme en la oración. Tengo que ponerme de rodillas y practicar la oración, la comunión con mi Padre. Necesitamos orar y seguir orando. No podemos aprender a orar solamente mirando sin practicar. Siguiente punto. Podemos aprender a orar en meditar las sagradas escrituras. Hemos leído el Salmo 51. ¿Se acuerda? ¿Qué dice el salmista? Ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus misericordias. No puedo pronunciar la Biblia de las Américas. Todavía yo estoy con la Reina 60, estoy estudiando. Hay palabras que no me salen todavía. Ten piedad de mí. Es un buen comienzo. Ir a los pies de Cristo. Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Nosotros podemos aprender a orar meditando en las Sagradas Escrituras. Salmos 19, 14. Salmos 19, 14. Dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Señor, que sean gratos tus dichos a mi vida, a mi corazón. Yo puedo aprender a orar meditando las Sagradas Escrituras. Se aprende a orar. ¿Cuál es el libro en la Biblia de oración? ¿Alguien sabe? Salmos. Salmos. Salmos es el libro de las oraciones. ¿Usted quiere saber cómo se pide perdón en la oración? Lea Salmo 51. ¿Cómo hacía el salmista David? Perdóname, he pecado, he fallado, he ofendido. No quite de mí tu Santo Espíritu, Señor. Eso no quiere decir que usted le va a decir al Señor ahora, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque hoy el Espíritu de Dios no se va de la iglesia. Ese era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu venía y salía. Hoy el Espíritu de Dios está con nosotros, es por nosotros y nunca más se va a ir hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Amén.
Los salmos nos enseñan a orar fervientemente, fuertemente. Aprendemos a orar también escuchando a otros. Escuche, también nosotros aquí en la congregación aprendemos a orar escuchando a otros. Al oír a mis hermanos orar, yo puedo aprender también a orar. Cuando nosotros escuchamos lo que otros oran, cuando nosotros oímos a los hermanos orar, tenemos que prestar atención a lo que él está orando para confirmar la oración con un amén, con un aleluya, con un gloria a Dios. Estar pendiente si ellos oran bíblicamente. Yo puedo aprender a orar juntamente con ellos. Cuando alguien ora en la congregación, yo puedo aprender a orar escuchándolos a ellos orar. Vamos a Hechos 2:47. 2:46, perdón. Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí la palabra unánimes, Iglesia del Señor, míreme un poquito, atiéndame. La palabra unánime quiere decir que seguían una oración, un patrón. Cuando alguien se paraba, como lo estamos practicando aquí en la iglesia, hay un hermano que ora y toda la congregación sigue unánime en la oración de aquel hermano. Y confirmando, yo tengo que oír para confirmar la oración de mi hermano que está orando. Eso es lo que está diciendo el escritor Lucas cuando dice que unánimes, dice, estaban en el templo y partiendo y orando con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de aquellos que iban a ser salvos. Pero había una conciencia, había un conocimiento del que estaba orando. No que todo el mundo oraba, 10 por acá, 20 por acá, nadie escuchaba nada, no se puede escuchar. No se puede decir amén a lo que está orando mi hermano. No puedo decir gloria a Dios. No puedo decir en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Apoyamos la oración que está haciendo mi hermano, mi hermana. Cualquiera que se levante en la congregación a orar. Yo tengo que estar presto a escuchar lo que él está orando para confirmar la oración. Vamos a ir a confirmar esto en 1 Corintios, capítulo 14, 19. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 19. Dice el apóstol Pablo trayendo orden a la iglesia de Corinto. Dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. ¿Cuántas palabras quería hablar Pablo? ¿Y para qué quería Pablo hablar esas 5 palabras? Para que la gente entienda. Dice, 5 palabras con mi entendimiento para instruir. Instruir quiere decir enseñar. Yo prefiero que alguien en la iglesia se levante y ore y que todos los demás estén escuchando para que aprendan. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿De qué te sirve hablar en lengua y balbucear tonterías si nadie es edificado, si nadie es construido, si nadie se le enseña? Y Pablo quiere traer orden a la iglesia y dice, yo prefiero hablar antes de 10,000 palabras, yo quiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, con mi raciocinio, pero para que otros sean enseñados, para que otros sean instruidos. Entonces, Pablo cuando se levantaba y oraba, otros escuchaban y aprendían. Nosotros, cuando escuchamos a otros orar, nosotros aprendemos a orar también. Nosotros aprendemos a orar. ¿Quiere aprender a orar, hermano? Escuche a otros. Escuche y júntese con aquellos que oran. Pablo está diciendo la siguiente palabra.
¿Cómo mi hermano va a decir amén a mi oración si no entiende lo que yo estoy diciendo? Porque Pablo estaba hablando acerca de los dones, en el caso de las lenguas. Y Pablo le está diciendo, hermanos, se están equivocando en esta área, en esta línea. Tenemos que hablar con entendimiento, tenemos que hablar con conocimiento. Nuestra oración tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos en el contexto global, general, ¿para qué son los dones? Para edificar la iglesia, para construir, para enseñar. Son los dones espirituales que el Espíritu de Dios da. Por lo tanto, hermanos, debemos estar atentos a lo que mi hermano ora. Yo tengo que estar atento a lo que mi hermano ora. El doctor y teólogo Donald Wigner dice, podemos aprender grandes principios para orar, pero no frases para repetir. Escuche bien. Muchos aprenden solo para repetir una oración. Cuidado, no caigamos en eso. Estoy pendiente que mi hermano esté orando, yo quiero aprender, repito las palabras de él, pero no paso de eso. Continúo lo mismo, la misma palabra y la misma palabra. Estamos cometiendo el mismo acto que hacían los fariseos. Y por eso Jesucristo le dijo, no uséis vanas palabrerías, porque ellos repetían las mismas oraciones continuamente. Cuidado, hermano, que escuchemos a otro hermano orar. Uy, qué ora, qué bien que ora, hermano, tanto. Que ora bien, uy, esas palabras se me quedaron. Y bueno, muy bien, aprendió, la está practicando, pero no esté pues 10 años pronunciando la misma palabra, la misma oración. No, hermano. La oración tiene que fluir de tu corazón. Si no, vamos a meternos en la misma oración de los fariseos. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Dice, cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, escuche bien, no uséis repeticiones sin sentido ni instrucción, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Se imaginan que Dios los va a escuchar. Son palabras repetidas, son palabras aprendidas. Tengamos cuidado con eso, hermano. Sigue diciendo el doctor Donald Wynne, dice, los grandes movimientos de Dios comenzaron con un pequeño grupo que Dios juntó para orar. Hermano, ¿cree usted que Dios puede traer un avivamiento a la iglesia, a Allín, a Albacete, a Castilla-La Mancha, España, Europa, cuando un grupo de personas que Dios junta, ¿puede Dios traer un avivamiento? Claro que sí. Dios puede traer un despertar. Dios puede traer una reforma cuando el grupo se levanta en oración, en intercesión, como un solo hombre. Dios puede traer avivamiento a España. Hermano, por eso nosotros, un pequeño grupo en la iglesia, se ha levantado en ayuno cada mes. Estamos ayunando, estamos orando cada mes. Por lo menos hoy en diciembre, cuando terminemos el 31, el sábado 31 de diciembre, vamos a decir, oré 4 veces en este año. Ya podemos decir, wow, ya podemos tener un poquito de presunción santa, por así decirlo. Podemos presumir de que ya hemos ayunado 2 o 3 veces en este año. Tenemos que orar por esta iglesia, hermanos, para que Dios traiga un avivamiento, para que Dios traiga una reforma. Y si no viene un avivamiento en nuestros días, que venga un avivamiento en los días de nuestros hijos, en la segunda generación de esta iglesia, de aquí a 20 años, 40 años. Que Dios traiga un avivamiento en nuestro tiempo, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Aunque nosotros no veamos el avivamiento, hermano, pero tenemos que orar para que Dios traiga un avivamiento, para que Dios traiga un despertar en este pueblo, en esta nación, España. Tenemos que orar.
que Dios traiga un despertar a los jóvenes, a los matrimonios, a los ancianos, a los niños. Que Dios traiga un avivamiento. Nos conceda esa petición. ¿Usted cree que Dios no es conforme a su voluntad? Claro que es conforme a su voluntad. Dios quiere traer un despertar. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha e intercedan por el pueblo. Dice, yo busqué un hombre que se ponga en la brecha y no lo hallé y por lo tanto destruí al pueblo. Ezequiel. Pero ¿qué pasa cuando un hombre le dice, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué pasa? Viene bendición y vida eterna en nuestras vidas. Viene avivamiento, viene reforma, vienen transformaciones totales a nuestras vidas. Aprendemos a orar leyendo sobre la oración. Aprendemos a orar leyendo sobre la oración. Vamos a Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre agudiza a otro hombre. ¿Cómo puedo aprender yo a orar? Leyendo sobre la oración de aquellos que saben orar. Yo le voy a preguntar, pero no quiero que nadie me responda. ¿Cuántos libros sobre la oración tú estás leyendo en casa? O por lo menos estás leyendo Mateo capítulo 6 que enseña sobre la oración. Dice el proverbio, hierro con hierro se afila y un hombre le enseña a otro hombre. ¿Cómo aprendemos a orar? Estudiando a aquellos hombres piadosos que tenían oraciones fervientes, oraciones poderosas en Dios. Practicándola. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, ¿qué dice? El que anda con sabio, sabio se hará. Hay un refrán español que dice que aquel que se arrima a buen árbol, ¿qué dice? Buena sombra le cobija. ¿Quieres aprender a orar? Anda con gente que ora. Busca gente que ora. El que anda con sabios, sabio se hará. Búscate un hombre que te enseñe a orar, que ore, que siempre te diga, oremos. Vamos de viaje a Murcia, vamos a orar primero para buscar la dirección de Dios. Búscate una mujer que ore, que interceda, que traiga espíritu de oración a tu vida. El que anda con sabios, sabio se hace. El que anda con hombres que oran, orador también se hará. Aprenderá a orar. ¿Cuántos han escuchado del pastor George Muller? ¿Han escuchado del pastor George Muller? Este hombre era un hombre que vivía por y para la oración. Este hombre ha influenciado a cientos de predicadores y ministros de la palabra a través de la oración que él tiene. La dependencia que él tenía de Dios era increíble. Y una de sus frases de él es que él dijo, yo dependo de Dios, no de los hombres. Y corría a orar. Cualquier problema que le venía en los orfanatos, en su familia, con sus hijos. Yo dependo de Dios, no de los hombres. Y corría a orar 1 hora, 2 horas de oración en su cuarto. Hasta que no encontraba paz en la oración, él no salía de su habitación. Este hombre ha inspirado a cientos de predicadores en la actualidad. ¿Cuántos han escuchado de David Brainerd? Un joven
misionero. Su diario de oración de David Brainerd fue escrito por su futuro que iba a ser suegro, Jonathan Edwards. Este hombre nos enseña y nos inspira a orar fervientemente en medio de los problemas y de las dificultades, en medio de la enfermedad que él vivió y murió. Él enseña a orar. Yo le incito, le invito, le animo a que lea a este tipo de hombre. Hay muchos, yo solamente le estoy dando dos. Hay muchos. Lee libros, lee biografías, utiliza tu internet para estudiar a hombres que te inspiren, que te animen a orar. A orar. El último punto. La oración aprendida y puesta en práctica obtiene una respuesta. La oración aprendida, escuche bien, aprendida y puesta en práctica obtiene una respuesta. Salmo 65:2. Salmo 65:2 dice: oh tú que escuchas la oración, oh tú que escuchas la oración. Dios te escucha cuando tú oras, cuando tú propones en tu corazón orar al Dios del cielo. ¿Qué dice tu Biblia? Él te escucha. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Orar. Ore para que Él te escuche. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 7. La regla de oro. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué dice? Pide. Y el que busca, y el que llama. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que Dios te va a responder. Si tú pides, Dios te va a dar. Si tú buscas, Dios te va a hacer que tú halles. Si tú llamas, Él te va a abrir la puerta. Entonces, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Orar. Entra en comunión con Él. Ahí está la promesa. Vamos a recibir de Dios su respuesta. Y una pregunta que yo saqué al final y dice: ¿qué pasa cuando no recibimos lo que hemos pedido en oración a Dios? Y mi oración ha sido bíblica, mi oración ha sido verdadera, mi oración ha sido realmente lo que yo he aprendido. Pues yo le doy una respuesta, hermano. Pues hay muchas respuestas a esto cuando nosotros no recibimos lo que pedimos en oración y hemos hecho conforme a la voluntad de Dios. Yo puse 3 puntos. Punto número 1. Puede que haya algún error en su oración. Puede que no sea la voluntad de Dios y estoy pidiendo mal. Punto número 2. No estamos confesando algún pecado oculto. Algo oculto ahí dentro de mi vida. Y por eso Dios ha obstaculizado la respuesta. Dios está esperando primeramente tu confesión de pecado y luego Él te dará la respuesta. Punto número 3. Estás orando egoístamente para ti. La oración respondida 100% en muchos casos va a ser cuando tú ores para otros, no para ti. ¿Me entendiste? Estás orando egoístamente. Esas oraciones jamás Dios va a contestar. Nunca van a ser oídas. Mejor dicho, van a ser oídas. Pero la respuesta está en tela de juicio todavía. No va a contestar el Señor. Hermano, Dios ha prometido responderte, darte su bendición.
Quiero terminar con esta frase del pastor puritano Charles Spurgeon. Dice 2 o 3 puntos, voy a leer. Dice él: no puedo imaginar que usted atormente a sus hijos entusiasmándolo con un deseo y luego no tiene la más mínima intención de cumplir y de darle lo que usted le ha ofrecido. Es como, por ejemplo, yo le digo a Fabricio: Fabricio, te voy a mandar. Fabricio quiere viajar por todas partes del mundo, ¿no? Fabricio, te voy a mandar a Kuwait, te voy a mandar a Italia, a Roma, a Venecia. ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo me va a mandar? El 31 de junio, cuando salgas del colegio, de instituto. Independientemente cuántas notas tú saques, yo te voy a mandar de viaje. Pero en mi corazón no se me pasa la idea de mandarlo. Eso es lo que está diciendo Spurgeon. Yo no me puedo imaginar cómo usted puede atormentar a sus hijos entusiasmándolo con un deseo que luego no tiene la más mínima intención de cumplir. Cuidado con las promesas que hacemos a nuestros hijos. Cuidado. El segundo punto que dice Spurgeon es como si usted le ofrezca limosna a un mendigo y vea la mano extendida del mendigo y usted le quite la mano otra vez de nuevo. Eso sería un acto de un total mezquino, un total burlador, haciéndose y riéndose de su pobreza y de su extrema condición de ese hombre. Es lo mismo, hermano. Dios no es así. Nosotros no podemos extender la mano dándole 10 euros, 1 euro a un mendigo que está en la calle. Y cuando vemos que el hombre extiende la mano para recibir, nosotros le escondemos la nuestra. No le damos. Nos estamos haciendo la burla de su condición. Un hombre mezquino, un hombre malo y perverso haría eso solamente. Jugar con los sentimientos de un pobre que no tiene para comer a lo mejor. Dios ha prometido darte y Él te va a dar. No es que Él se burla diciendo: Iglesia Bíblica de Allín, yo he prometido darle mi presencia. Pero en realidad le dice al Espíritu Santo: es mentira. Estoy jugando con ellos. Es lo mismo que está diciendo Spurgeon. Si Dios prometió bendecirte a través de la oración, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Cuando Dios nos guíe a orar es porque Él quiere darnos todas las peticiones que vayan conforme a su voluntad. Él nos va a dar. Dios no se burla de nosotros. Si Él prometió responder nuestras oraciones y luego no responde, eso sería ser un Dios malvado. Y Dios no es así. Ponte de pie, hermano. Si el Señor dijo que Él te va a responder, Él te va a responder, hermano. Órale a Él. Pídele a Él que te dé sus ricas bendiciones en Cristo Jesús. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, por tu amor, por tu bendición, porque tú eres bueno y nos has permitido que estemos aquí una vez más para darte la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Jesús oramos, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Utiliza tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda entrar y permear sus vidas, sus corazones, a tal punto que venga un arrepentimiento genuino y verdadero a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. No hemos terminado la reunión, hermano. Por favor, no quiero que se muevan, hermanito. Por favor, tome asiento, hermano.